Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a una nueva reseña en la que hoy nos vamos a la casa de perfumería de Armani, Emporio Armani, ni más ni menos. Y es que vamos a conocer, a hablar la nueva versión para nuestros chicos, aunque dejadme deciros que esto es muy unisex, para gustos, el perfume de Stronger With You Only. Y yo creo que a nuestras amigas no les hace falta decirles que esto es muy unisex, porque de por sí yo ya sé que la línea de Stronger With You, distintos tipos de ellas, como tienen notas que olfativamente las sentimos dulzonas, muchas chicas nos han confesado que la utilizan en ellas y les va de bien que no veas, incluso a la hora de recibir cumplidos. Lo entiendo perfectamente, ¿eh? Que esto siempre es cuestión de gustos y según vamos descubriendo, pues más sabemos que lo que te gusta, úsalo. Bueno, tengo un tamaño bolso, aquí lo tenemos, de 15 mililitros de este nuevo perfume para hombre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer las notas y comenzamos. Es un perfume del año 2022 que tiene notas de salida de pomelo, notas de corazón, lavanda y geranio y notas de fondo, vainilla, castaña y ládano. Bien, es un eau de toilette, ¿de acuerdo? Eau de toilette que nos puede durar tus 5 o 6 horas perfectamente porque, aunque la salida es fresca aromática, en el fondo del perfume tenemos aromas que se pegan en la piel, como es esta resina animálica del ládano, que incluso se queda pegadita en la piel, ¿eh? Te puedes dar cuenta de que, aunque ya casi cuando el perfume ha desaparecido, te hueles y dices, aún huele un poquillo, ya casi desaparecido, pero permanece. También muy bueno porque ese tipo de resina ayuda mucho, sobre todo a los chicos que tienen la piel poquito hidratada. Intensidad media alta en inicio, el frescor que va a venir a nuestro encuentro. Pero, sobre todo, la mayor parte del tiempo en una intensidad media. Bien, ¿y a qué huele? Tengo que decir, la primera impresión, primera sensación es un wow, qué bien huele. Qué bien huele. Qué perfume más juvenil. Si es verdad que yo me lo pondría, pero testeándolo, por ejemplo, con mis dos chicas, les digo, ¿lo veis joven? Y sí, por ejemplo, Irene, mi hija adolescente, que ya sabéis un poquillo cómo es, dice que le pregunto, ¿pero es, ¿pero es formal o es de calle? Y me dice, esto es de calle. Lo ve súper juvenil, además también es normal porque creo que la línea de Emporio Armani viene a ser como la línea más juvenil de ellos. Y pega genial, ¿vale? Esto sí es ese tipo de perfume que si tienes un adolescente en casa, un chaval joven, un chico pues no solo que se cuide, sino que le gusta arreglarse, no mucho, porque esto no es formal. Para cuando sale, esto le queda divino. Esto es que lo ves desde adolescente y da igual que tengas la edad que tengas porque efectivamente puedes tener 40 años, un alma joven y ponértelo. Ya está. Te estaba diciendo cómo huele, que es que se me va la cabeza con aromas que me motivan tanto, ¿vale? Bueno, frescor. En el inicio es un frescor aromático. Y es curioso porque aquí la parte del pomelo no es un pomelo cítrico amargo como a veces son los pomelos, no. Lo cierto es que este aroma fresco, cítrico, viene como ya impregnado de una vainilla resinosa. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es una vainilla dulce de pastelito, viene ya impregnada con el aroma del ládano. Y eso hace que sea una vainilla particular, tirando hacia ese lado masculino, pero que le está impregnando también de esa parte ligeramente dulce, como muchas veces nos encontramos en esta línea de perfumes. Bien, esa primera sensación hace que sea muy juvenil, muy fresco, incluso muy alegre esa parte del perfume cuando te llega. Sí que es verdad que con el tiempo se va convirtiendo cada vez más en esa vainilla resinosa
con ese supuesto aroma de castaña. Digo supuesto. A ver, yo no sé cuántos de vosotros habéis comido castañas. He comido castañas crudas, castañas asadas y crema de castañas. No, esto no huele súper a castañas. Notas como un aroma curioso, cremoso. Exactamente, a castaña no es, pero algo distinto sí que es. Y que cuando llega a esa parte notas que es tanto resinoso, la vainilla y ese aroma que no es del todo frutal, pero ¿cómo te describo un aroma que si no lo has probado no lo sabes, ¿verdad? Bueno, tú me entiendes. Pero cuando llegas a esa parte, efectivamente te encuentras con algo que sigue siendo juvenil, pero que es incluso más atractivo. Es que hace que sea igualmente como una ligera partecita dulce de nuestros chavales, ¿verdad? Bueno, efectivamente, cuando yo pruebo este perfume, a mí me resulta muy unisex. Yo esto me lo pondría. Esto yo lo utilizaría. Me parece muy rico. Muy rico. Es que me parece apetitoso. ¿De acuerdo? Yo sí lo utilizaría. Pero es totalmente unisex, ¿vale? Lo digo para... Abrimos la veda a nuestras chicas que nuevamente lo van a disfrutar. Nuestros chicos... Porque yo diga que es unisex y que lo utilizaría, cosa que vuelvo a repetir que estoy segura de que muchas de nuestras chicas coinciden en distintas versiones del Stronger With You, no pasa nada para que los chicos lo utilicen. En la actualidad son muchas las marcas que están dándoles toquecitos dulces desde hace ya tiempo a los perfumes masculinos porque olfativamente a nosotras cuando lo olemos nos resulta muy agradable, muy llamativo, muchas veces más fácil que algunos otros tipos de aromas. Entonces tú esto se lo pone un chaval joven cuando sale y demás, y esto estoy segura de que va a atraer a las nenas, seguro, porque ese aroma es muy agradable. Y en esa intensidad que tiene, incluso cuando baja la intensidad, cuando te acercas a saludar, a dar ese abrazo, esos 2 besos, ese aroma se huele. Entonces, como os digo, chavales jóvenes, ese papá que le regala al chico o a su chico de casa un perfumito para... Perfecto. Y si se lo compra el papá, lo va a tener en su tocador en el momento en el que pase el chiquito, se lo va a poner y tan alegremente, ¿no? Ese tipo de perfume que se comparte entre edades y que sienta bien a todo el mundo. Precisamente es que tampoco le veo dificultades, a menos de que seas un hombre que no te gusten nada los puntitos dulces en los perfumes. Vuelvo a decir, digamos que está dentro de la moda que se lleva en este momento en los perfumes. Ya llegará el momento en que tengamos que oler a piedras, pero ahora mismo olemos así. Es muy agradable la primera impresión. No tiene dificultades. Sí, que creo que es el tipo de perfume creado para gustar, y en ese sentido lo consigue. Siempre hay que probar, por supuesto que yo no tengo la verdad máxima. Probadlo, ¿vale? Así que, pequeñas conclusiones. Es un perfume muy unisex, en el que, mirad, que lo utilice quien le guste, quien se sienta a gusto, quien se sienta feliz con él. Mis chicas, cuando lo veáis por una perfumería o os llegue alguna muestrecita, poneros un poquito y compartidme vuestra opinión. Es un perfume que, mira, yo para todo el año. Este va a venir muy bien para los chavales cuando salgan en primavera, verano, porque se siente, tiene su vidilla, ¿no? Y aunque tiene esa parte cremosa, sienta bien. Pero este totalmente en cualquier época del año. No es un perfume formal, es medianamente de sport, pero es para esos ratitos de salir de nuestros chicos. Yo creo que ahí, fabuloso. Y edades, nunca mejor dicho que es un perfume para todas las edades. Cuando decimos que es un perfume juvenil es porque nuestros chicos más jóvenes van a sentirse a gusto con ellos. Pero vuelvo a decir, puedes tener 40, 50, 60, 80 años, un alma joven, y además este tipo de aromas rejuvenecen porque te sientes con la edad de ese aroma, no te hace un viejuno, sino que sienta bien. Entonces,
desde los más jóvenes hasta los más mayores, va a ser un perfume que te va a sentar bien. Actual, rico, de estos que de verdad es del tipo de perfume para hombre, creado para gustar y que cuando pasas a nosotras nos gusta. A mí me resulta muy rico y muy agradable, no solo en mí, sino también si lo oliera puesto en un chico, en un hombre o en quien fuera. Así que bueno, muy contenta con la edición de este año del Stronger With You, que prácticamente nos presenta un nuevo perfume cada año. ¿Y sabes qué? Me encanta. Me encanta seguir descubriendo esta línea de perfumes. Así que, mis chicos, si habéis probado este perfume, si lo conoces o cualquier cosita, cuéntanos qué te parece, ¿de acuerdo? Que ya sabes que tu opinión es muy importante. Os estaré leyendo. Un besito enorme y gracias por dedicarme vuestro tiempo. Adiós.